pero todavía quedan premios, por supuesto. 11 de la mañana con 23 minutos. Ahí usted la escuchó con el stop. Constanza Peralta, panelista de Matinal Nuestra Casa. Le vamos a poner play hoy día a los podcasts de esta gran variedad de opciones que hay y usted nos trae consejitos y datitos para poder escuchar y ver ahora. Pues. Sí. Hoy día se pueden las dos cosas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, contentos de esta segunda entrega de la sección Ponle Play. La segunda edición. Hoy día les traigo 3 podcasts. Vamos a hablar de 3. 2 nacionales y 1 internacional. Buenísimo. Sí, súper entretenidos porque son de temáticas como de entretención en realidad más que de otra cosa. Así que son como para relajarse y para escuchar algo cuando uno tenga ganas de estar entretenido nomás y de escuchar alguna conversación buena. Eso, y no se olviden ahí en canal9.cl, la sección de podcast, también ahí todos nuestros contenidos que la semana pasada revisamos. ¿Qué vamos a revisar primero? En primer lugar, les traigo el podcast Tomás va a morir. ¿Pero cómo va a morir? ¿Pero por qué Tomás? Sí, es fuerte el nombre, ¿Tomás? pero yo les voy a contar el contexto de este título. A ver. Tomás va a morir es un podcast de 3 amigos. Dentro de ellos está el reconocido humorista Edo Caroe, que también se presentó en el Festival de Viña este año. Que ha estado aquí en Matinal Nuestra Casa. También ha estado acá. Y él trae a sus 2 amigos, Tomás y Alejandro Buffy Barrios. Ellos son amigos desde el colegio, pero este proyecto surge porque Tomás, un poquito antes de iniciar el proyecto, tuvo un paro cardíaco. ¡Upa! Entonces, venían como de una serie de problemas emocionales. Edo Caroe, por otro lado, estaba pasando por una depresión, Buffy, por otro lado, también. Entonces, esto fue como el resurgimiento de ellos. Fue una especie de escapatoria, más o menos. Él es Tomás, el que está apareciendo ahora en Tomás. imágenes es Tomás Leiva, ¿cierto? Sí. Él, de amarillo, ¿cierto? Rubiecito que vemos ahí con esos chochitos, que estuvo acá el fin de semana del REC, por ejemplo. Sí. Estuvo presente en el REC porque hoy día él se dedica a las comunicaciones. Sí. Así que es una figura muy reconocida en el mundo de los podcasts. Simpaticísimo. Sí, ahora entonces, simpático. En torno a eso que le pasó a él, un episodio crítico, sin duda. Logran formar este podcast que tiene mucha audiencia. Muchísima. Si lo pudiéramos definir, porque a mí me parece un poco complejo definirlo. No sé, no sabría decir si es un podcast informativo solamente, o de entretención solamente, o misceláneo. Es como que tiene un poco de todo, ¿no? Yo creo que no se cierra solamente a una categoría. Yo creo que en realidad abarca varias, porque también tocan temas de contingencia, pero siempre con un trasfondo de humor. Nunca los van a ver así como totalmente serios, No, siempre se van a como reír. no lo hacen en casa, po. Claro, entonces es una conversación muy natural. No hay como una categoría donde uno los pueda sellar, sino que en realidad van con hartas cosas. Sí, porque es como cuando uno está sentado en la mesa con amigos o con familiares, claro, uno va contando algo de lo que está pasando en lo cotidiano y aparece ahí el que es el chistoso y tira su tallita, el otro que es más analítico, entonces se va generando esa conversación que es muy propia de los podcasts también. ¿Y cada cuánto lo van lanzando un nuevo tema? Todas las semanas. Todas las semanas lo pueden ver, tanto lo pueden escuchar como en Spotify y lo pueden ver en YouTube, porque esto tiene esta modalidad que es también en formato de video podcast. Entonces también lo pueden ver. Si es que quieren ver algo, pueden verlo ahí. Ahora, claro, cada uno de ellos sí o sí es muy entretenido. Yo creo que hay un acierto ahí porque, claro, uno podría decir, sí, pues, pero mis conversaciones en casa de pronto no sé si podrán ser tan interesantes o de gusto tan masivo. Claro. Acá nos encontramos con una gracia también. Sí. La gracia que tienen al contar las cosas, ¿no? Sí. Y claro, y hablar en un idioma que es cercano, además, yo creo que eso es la particularidad que tienen los podcasts exitosos, finalmente, ¿no? No, y ha sido igual tal su audiencia que no solamente se quedaron en el formato de podcast, sino que también están teniendo una especie de gira donde presentan algo relacionado como una obra, pero que también mezcla el podcast, que se llama La Ley de Murphy. Y se va a presentar este 23 y 17 de mayo. Buenísimo. Bueno, hay varios que han logrado dar el salto del podcast a la presentación en vivo. Sí, de hecho, otro podcast del que vamos a hablar ahora también está relacionado con lo mismo. También están haciendo una gira a nivel nacional por el momento, pero se piensa también a nivel internacional. ¿Y a cuál le ponemos play ahora entonces? Mira, ¿Cuál es ese del que estás hablando? Perdón. Antes,
recordar quizás se pueden escuchar los primeros capítulos de un podcast porque a veces uno se pierde y dice, pucha, si es como en la radio, ya salió ya, pues. ¿Se puede volver a escuchar? Se puede, porque queda todo el registro en Spotify. Uno tiene que ir directamente a la página de Spotify y poner del más antiguo al más reciente. Y puede buscar el primer capítulo al tiro, porque claro, se va subiendo contenido muy seguido, entonces uno se pierde a veces y cree que no puede volverlo a escuchar, pero en realidad todo queda ahí. Y en YouTube igual, uno puede ir y buscar lo mismo, del más antiguo al más reciente, y los puede ver. Qué genial. ¿Y sabes por qué eso es importante en los podcasts? Porque así uno puede conocer también y entender de repente las tallas internas. El contexto. Que pasa mucho en los podcasts. Y cada uno es un personaje también un poco. Sí. Entonces ahí uno logra como ir siguiendo un poquito este hilo de la historia. Qué bueno. Sí, conocer igual cómo hablan, los modismos que tienen, todo ese tipo de cosas que son súper entretenidas ahora. Claro, esa es la ventaja de las redes sociales, porque hoy día uno puede volver a revisar más allá del momento cuando salen en vivo, que nosotros también nos puede revisar a través de canal9.cl, también hay repeticiones durante la tarde. Y estamos en YouTube. Además, estamos en YouTube. ¿Qué más nos trajo? ¿A qué más le vamos a poner play? Ahora le vamos a poner play a un podcast bastante nuevo porque se estrenó recién en marzo, a fines de marzo. De hecho, va a cumplir ahora pronto un mes recién. Mira, está nuevecito este de podcast paquete. se llama Ciudad Crazy. Ciudad Crazy. Ciudad Crazy. Y este podcast... ¿Es Concepción? Ah. No es Concepción. Pero ¿Es una ciudad crazy, Concepción? El que tiene este podcast estuvo en Concepción, porque él es No Estoy Crazy, que yo creo que quizás lo han escuchado, que es un creador de contenido chileno, que también es autor de un libro, Te que se tengo llama otro Monos datito. Piluchos. Es de Tomé. Es de Tomé. Así que sí, es de la región del Sí, Biobío, sí es. pero claro, y como tú dices, además es autor del libro Monos Piluchos. La María Fernanda, también conocida como la No Estoy Crazy. El mismo. Y ahora él antes tenía otro podcast que era en compañía de otra persona, pero él quiso salir a hacer su formato como solista, Sale en solito. solitario. Igual resultan los solitos Claro, también. y le ha ido bastante bien porque se posicionó en el top 2 de Spotify de los más escuchados. Mira. Él partió Teniendo como creador tan de contenido en las redes sociales. Sí, en Instagram en lo vi Instagram. harto. Fue muy conocido en pandemia. Sí. Tiene una forma bien particular de contar anécdotas. Sí, es muy bien chistoso. analítico. Es creador audiovisual. Sí. Él se fue a estudiar a Santiago y claro, parte como tú dices en el podcast con la Willow, que también Sí, era con otra la persona Willow. También. que generaba contenido en redes sociales. Ahí tenían él, no lo podemos decir hasta ahora, Sí. el Eona que Crazy. Sí. Y luego de eso también tiene otro podcast, me da la impresión que activo todavía, con dos amigos, con la Takakage y ya te voy a decir. Ya me vas a decir. Sí, ya te voy a decir. Si Pero lo vamos a Constanza, rapidito. aquí, claro, él va cambiando de locación o siempre graba ahí mismo, porque a veces, claro, hay algunos que van itinerando en lugares, otros tienen sus propios, porque aquí esto es como no sé, como una cocina y como una cocinería y Sí, tiene... estaba como en un restaurante. Sí, como en un restaurante. Sí. Por el momento se ha mantenido. Ah, ok, el mismo... Pero como lleva tan poquitos capítulos, no sé si a lo mejor más adelante va a traer algún otro escenario. Porque también es negocio para ellos, pues van vendiendo... Claro, es que a veces lo invitan claro. también a participar, Claro. a hacer el podcast en otro lugar. Ahora, me da la impresión que eso es escenografía. Sí, pero igualmente Sí, me parece eso que es escenografía. Y hoy día lo que se hace es que tienen estudio, porque a ver, ahí arriba dice Nena. Somos Nena es una agencia que montó justamente La No Estoy Crazy. Tienen varios podcasts. Entre ellos el Dijo la Otra. Ahí estaba. Dijo la Otra es el otro podcast ¿Y que qué dijo la tiene... No estoy, es que es un modismo, ¿no? Dijo la Otra. Sí. Y ahí está junto a dos amigos, ¿no? Takakage y se me olvida el nombre del tercero, perdón. Pero es muy entretenido también. Sí, así que ahí como pueden ver en pantalla, esas son algunas de las imágenes del primer episodio que sacó de ¿Y de qué su habla podcast. No, habla de muchas cosas en realidad, de cosas que le pasan a él, cosas como de la vida diaria, entonces en realidad es un podcast como muy diverso. Pero ahora lleva súper pocos capítulos, por ejemplo, ha hablado sobre amistades, sobre ese tipo de cosas. ¿Y cuánto dura más o menos? Bueno, en este caso ese podcast...
Este dura como 1 hora más o menos. Ah, igual son largos. Sí, son largos los Y para sostener uno capítulos. solo igual bien, po. Sí, lo que Sí. pasa es que él hace monólogos. Sí. Él tiene también su faceta de stand-upero, ¿no? Sí, también ha incursionado en la comedia. Entonces, claro, Entonces ahí se le como hace que más fácil. Tiene material. Sí, ¿no? Y como él ya lleva tiempo haciendo contenido igual, se le hace mucho más fácil manejarse con la cámara y todo eso, le da un poco más de experiencia, le da un plus. Sí. Estos son los nuevos famosos hoy día. Sí, pues no, están ganando harta popularidad los podcasts. Es que son las nuevas celebridades, como dice Sí, mucho, claro. po. Sí. Son celebridades, hoy día son figuras del espectáculo. Sí, es verdad, porque los vemos en eventos. Claro. Entonces ahora ya no solamente están los rostros televisivos, sino que también están los rostros Sí, pues. como estos influencers, que al final Claro. se convierten en influencer igual. Sí, pues y de hecho hay como eventos o industrias solo para ellos, Premios, finalmente, claro. como podcasters. Sí, de hecho, en el primer podcast que mencionamos de Tomás va a morir, Estudios Neverland es un estudio que se dedica netamente a subir contenido de ellos, porque fue creado por ellos. Sí, pues también por Edo Canoe, Entonces, exactamente. suben como contenido exclusivo de los shows en vivo y ese es pagado. Claro, que Sí, al final es una entonces- pega, po, porque igual sí. tienen que generar el contenido, armarlo, grabarlo, darse el tiempo. Sí, no es como llegar y instalarse con... Es que hoy día son podcast. como, así como un canal de televisión, Claro. como una radio, están las casas de podcast. Claro. Y ahí está Neverland, está Somos Nena, Somos Nena. está Podium Podcast, está... no me acuerdo qué otro más. Pero hay varios. muchos ahora y no solamente acá, sino que a nivel internacional. Y pasando a temas internacionales, ¿Para dónde nos vamos? vamos ahora con el último podcast que les traigo, que yo creo que quizás han escuchado sobre él y si no, yo creo que se va a convertir en su podcast favorito. A porque es ver. mi podcast favorito. Sí. ¿Es el tuyo? Es mi podcast favorito. Es Las Alucines Podcast. Ya. Yo creo que además que han visto algún clip en TikTok, porque la verdad es que este podcast yo creo que es digno de estudio. ¿En serio? Así ¿Por que qué? ha ganado un nivel de popularidad no solamente en México, porque ellas son mexicanas. ¡Órale, güeyes! Es un podcast mexicano, sino que también a nivel latinoamericano. Toda la gente lo conoce. En Chile, muchas personas en TikTok hablaban sobre este nuevo podcast y sobre el impacto que ha tenido, porque como bien mencionábamos delante, es interesante ver los modismos que utilizan. Y en este podcast se sube mucho eso, los modismos mexicanos y sobre todo Mande. los modismos norteños, porque ellas son norteñas. Ah, o sea, gusta por el lenguaje que usan entonces. Igual, Por el entretenían. lenguaje que utilizan, por las cosas también que cuentan, porque tratan temas como de cotidianidad también, pero muy enfocado al tema norteño, que como lo que vendría siendo acá, por ejemplo, en el sur, no sé, pues las tías sureñas, Ah, ok. ellas lo llevan a las tías norteñas. O sea, hablan de su idiosincrasia como habitantes Claro. del territorio norteño sí, mexicano. ¿no? Y son orgullosas de su patria. Y que perfectamente podría ser el norte uno o dos Chile, porque vemos que México tiene una gran cantidad de personas también que se identifican en ese caso con la gente del norte, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, como les decía, este podcast de verdad que ha ganado muchísima popularidad. Y este es el que ya también está llevando sus presentaciones en vivo. ¿Y tienen premio, tienen un reconocimiento de YouTube? Ahí lo Sí, tenían atrás. tienen reconocimiento. De hecho, tienen ganaron hace poquito el premio de TikTok Awards en la categoría de generadores de contenido y también como mejor tren del año. Qué entretenido pensar que hablan así como habla de repente uno quizás de la tía del campo. Sí. Algo así, ¿no? Eso mismo. De hecho, en algunos episodios ellas han personificado a tías norteñas. Ah. Entonces, dentro de sus podcasts también generan personajes. Hay algunos donde se han disfrazado como de sus versiones masculinas, Ya. pero de sus versiones masculinas norteñas. Norteña. Ya, y esto también me imagino siempre desde el respeto y el orgullo también de Claro. ser habitantes de ese territorio. Yo creo que eso es lo que hace también que caiga tan bien, que guste tanto. Sí, siempre lo recalcan igual en sus videos, que no es con ánimos de molestar Ofender. a nadie, de ofender a nadie, sino que solamente con fines de entretención. Claramente es una sátira, entonces se enervan este tipo de personajes, pero no es que sean exactamente igual. Y de hecho, el nombre alucín es una palabra, en realidad es un término que se le otorga a las personas que son como chamullentas acá en Chile. Ah, Esas son las personas alucines, como que
creen algo que en realidad no son. Mira, las alucines. Oye, y eso, y yo lo encuentro interesante cuando uno empieza a pensar qué son de profesión quizás los podcasters, porque ellas podrían ser actrices, comediantes, ¿verdad? No necesariamente alguien que se dedicó a estudiar algo relacionado a las comunicaciones, ¿no? No, de hecho Lupita, por ejemplo, Lupita es ella, la que está ahora en pantalla. La de rojo, ¿ya? Sí, la de rojo, ella trabajó en recursos humanos. Y Cas, que se llama, o sea, la conocen como Quesito, ella se llama Cas Quesada, la otra Quesito. chica que acompaña. Ah, Quesito. Sí. Ella es psicóloga, entonces no tiene nada que ver con lo que se están relacionando ahora. Claro, yo estaba pensando, la No Estoy Crazy, creadora audiovisual También. o director, no me acuerdo bien qué carrera es, pero con el mundo audiovisual. En el podcast Tomás va a morir, Edo Caroe estudió, él mismo contado que estudió un tiempo, se retiró y se dedicó a la comedia y a la magia. Por otra parte, Tomás Leiva, no sé qué será, pero a lo que voy es que hoy día cualquier persona de cualquier profesión se puede dedicar a tener un podcast interesante. No, y de cualquier cosa, porque estos mismos ejemplos no se dedican a hacer podcast, no sé, de historia, ciencia o de psicología, como el caso de Cas, sino que hacen podcast de entretenimiento, de cosas que le pasan en la vida diaria. Entonces, es súper accesible porque uno perfectamente no tiene que tener un gran equipo. Con un celular se pone a grabar nomás, lo afirma donde sea, lo ocupa como trípode y listo. Sí, pues, se pone a grabar. Es verdad, pero bueno, eso trae el desafío también de quienes consumen este tipo de contenido, hacerlo con la responsabilidad, no dar por hecho ciertas cosas también. No creer tampoco todo lo que uno escucha. Sí, pues, claro, por mucha popularidad que tengan, porque se transforman en líderes de opinión finalmente, porque pueden informar o desinformar, va a depender de obviamente la ética o profesionalismo de cada uno, pero hay que tomarlo como eso, como un entretenimiento, como una forma de tener a lo mejor alguna opinión, de pasar el rato, pero con esa mirada también, pues, con esa mirada de responsabilidad, claro. Sí, crítica igual. Pero como les comentaba, por ejemplo, el último podcast, ellas igual recalcan mucho que al ser las alucines, como les decía yo, que puede ser real o no puede ser real, ellas siempre recalcan eso. Que puede que a lo mejor las historias que estén contando sean reales como puede que no sean reales. Entonces uno al final no sabe igual cómo saber si están contando algo que realmente les pasó o en realidad están contando algo que inventaron nomás. Claro. Claro, sí, de hecho hay varios podcasters que se preocupan de no dar nombres, por ejemplo, cuando cuentan las historias, de cambiar lugares también, porque a veces comparten historias súper personales. Sí, acá en este último se trata en realidad de eso. Por ejemplo, Lupita estuvo casada con un matrimonio típico norteño, o sea, toda la familia le hicieron pedida de mano y todo. Y le pusieron los cuernos. Le montaron los cuernos. Más encima fue con la que fue su profesora de baile cuando ella era chica. Sí, porque todo queda ahí mismo. Claro. Pueblo chico, infierno grande, dice. Es verdad. Oye, entonces ella siempre, bueno, no le gusta tanto hablar del tema. Pero en realidad siempre lo cuenta. Oye, ¿y qué simbolizan los cactus? Porque hay varios cactus ahí, por lo menos en ese set. ¿Tiene que ver con lo que tienen allá como fauna, con flora? Sí, por lo mismo, son como cosas relacionadas con México. De hecho, ellas siempre están como con gorros de vaquero, también en su set tienen cosas relacionadas como con el estampado de animal print, de vaca, entonces es todo como muy cowboy, como una cosa así. Muy norteño. Sí, muy norteño. Muy mexicano, muy norteño y muy entretenido también el contenido. Invitarte en el fondo a ser parte de esta conversación entre amigas finalmente. Sí. ¿Cierto? Escuchar algunas anécdotas, pero reírte también con los personajes. Claro. Eso mismo. Spotify hoy día se convirtió, y yo creo que no sé si lo habrán visto venir, porque en un principio, ¿te acuerdas que era solo una plataforma de streaming de música? Sí, de música nomás. Solo música, y de pronto es un medio de comunicación más. De pronto son generadores de contenido, no simplemente reproducir los discos de artistas. Yo creo que eso es algo que como que cambió un poco también la industria, ¿no? Claro, yo creo que a lo mejor no se dieron cuenta del impacto que podían llegar a tener, pero ahora
En Spotify se puede hacer todo lo que se podía hacer, por ejemplo, antes en YouTube. Ahora está esta sección para poder escucharla como tipo karaoke, la canción, para cantarla al momento de que sale. También está para escuchar los mismos podcasts. Verlos. Se pueden ver los videos de YouTube. Muchos artistas suben los videos a Spotify y ya te aparece cambiar a video, reproducir video. Entonces se puede reproducir el video mientras uno va escuchando la canción en el teléfono. Es que hoy día Entonces, se puede, los planes son ilimitados hoy día. ¿Te acuerdas cuando antes te regalaban 100 megas, 200 megas, 1 giga, uno tenía que andar contando lo que hacía? sí, pero ahora se puede hacer de todo en esta plataforma. Oye, es importante poder tener este espacio contigo para poder entender un poco este nuevo fenómeno que hoy día se transforma en medios de comunicación, pero siempre reiterando la responsabilidad a la hora de escucharlos, a la hora de dar por hecho algunas cosas, a la hora de difundir a lo mejor información que no está muy confirmada y por otro lado también atento a los menores de edad, a propósito de lo que hablábamos hace un ratito atrás, a estar ahí muy atentos a los que quieren dedicarse a todo esto, que lo hagan con la responsabilidad, pero también cuando ellos quieran, en el momento que ellos quieran y con el respaldo ahí de un papá o de un cuidador. Así que gracias por traernos este espacio y muchas darle gracias play ustedes. a los podcasts de hoy. Sí, pónganle play a todos los podcasts que mencionamos el día de hoy, de verdad que no se van a arrepentir. ¿Cuántos capítulos hay de las alucines? Uy, hay como 40 capítulos, así que tienen para ¿Y eso que es largo. nuevito? Sí. Son buenas sí. para el podcast. Ay, Lleva que un son poquito, buenas comenzó este año ese podcast. Buenísimo. Pero tomó tanto revuelo. Gracias. No, recomendadísimo. No, No, gracias a bueno. ustedes. Ya, vamos entonces a ponerle play a las alucines, así como también le ponemos play a los podcasts de Canal 9 Bio Bio Televisión. En canal9.cl te encuentras con eso y con mucho más. Sí, hay notas también que